¿Y si te dijera que una de las mayores potencias del siglo XX no surgió de la estabilidad, sino del desorden más absoluto? Un país al borde del abismo. Millones de fallecidos. Hambre, violencia y guerra. Y, en medio de aquella destrucción, un reducido grupo de revolucionarios dispuesto a reconstruir el mundo según sus propias ideas. Esta no es únicamente la historia de la Unión Soviética. Es el relato de cómo nació y se desarrolló una de las fuerzas políticas y militares más temidas de la historia. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte a Hablando Historia. Déjanos también un comentario contándonos qué otro acontecimiento decisivo del pasado te gustaría descubrir. La cortina de hierro está a punto de abrirse, y lo que se esconde detrás probablemente no sea lo que imaginas. No hubo advertencias ni una transición organizada. Solo un derrumbe violento que dejó a millones de personas atrapadas en la incertidumbre. Así desapareció el Imperio ruso. No cayó mediante un único golpe, sino a través de una larga decadencia que terminó estallando en forma de revolución. Durante años, la población había soportado pobreza, desigualdad y una guerra devastadora contra Alemania. Las calles de Petrogrado y Moscú dejaron de ser grandes centros culturales para transformarse en escenarios de desesperación. Los trabajadores se declaraban en huelga. Los soldados abandonaban sus puestos. Los campesinos ocupaban tierras por la fuerza. El orden que había sostenido al imperio simplemente dejó de funcionar. Cuando el zar abdicó, muchos pensaron que la peor parte había terminado. Sin embargo, aquello no era el final, sino el comienzo de una crisis todavía más profunda. El nuevo gobierno provisional trató de conservar el poder, pero era frágil, estaba dividido y no tenía capacidad para atender las necesidades de la población. El pueblo pedía paz, pedía alimentos, pedía tierras, pero ninguna de esas demandas fue satisfecha. Fue entonces cuando comenzó a aparecer una fuerza diferente. Los bolcheviques no representaban la mayoría y tampoco eran el grupo más poderoso. Sin embargo, poseían algo que sus adversarios no tenían: un objetivo definido y la determinación necesaria para imponerlo sin importar las consecuencias. Mientras otros discutían interminablemente, ellos pasaban a la acción. Ocuparon estaciones ferroviarias, fábricas y centros de comunicación. Prometieron terminar la guerra, entregar las tierras y devolver el poder al pueblo. Durante un breve periodo, muchos confiaron en aquellas promesas. Pero el poder rara vez se concede voluntariamente. Normalmente se conquista. Lo que vino después no fue la paz, sino una guerra civil despiadada que dividió el antiguo imperio en numerosos frentes. En uno de los bandos se encontraba el Ejército Rojo, decidido a proteger y consolidar la revolución. En el otro estaba el Ejército Blanco, formado por monárquicos, liberales y diferentes grupos contrarios al nuevo régimen. A ellos se sumaron fuerzas extranjeras que observaban con preocupación el avance del comunismo y temían que la revolución se extendiera más allá de las fronteras rusas. Todo el territorio se convirtió en un gigantesco campo de batalla. Las ciudades cambiaban constantemente de manos. Pueblos enteros eran arrasados. Las enfermedades y la escasez se propagaban mientras el hambre se utilizaba como un instrumento más de la guerra. En medio de aquella destrucción, los bolcheviques consiguieron mantenerse. No sobrevivieron porque fueran invulnerables, sino porque comprendieron una idea esencial: el poder no se conserva únicamente mediante discursos y promesas. Se conserva dominando los recursos, las instituciones y a la población. Centralizaron los suministros, establecieron una disciplina férrea y eliminaron cualquier oposición. Gradualmente, fueron estrechando el cerco hasta que sus adversarios comenzaron a caer uno tras otro. Cuando la guerra civil terminó, el precio era imposible de calcular. Millones de personas habían muerto. La economía estaba destrozada. El territorio se encontraba devastado y la sociedad había quedado profundamente dividida. Sin embargo, dentro de aquel vacío estaba naciendo una nueva realidad. Ya no se trataba simplemente de Rusia. Era algo más amplio, más ambicioso y también más peligroso. Un experimento político que no pretendía limitarse a gobernar un país, sino que aspiraba a cambiar el mundo entero. Y mientras el polvo de la guerra todavía cubría las ciudades, los dirigentes revolucionarios ya estaban preparando su siguiente movimiento. Porque la revolución no había concluido. En realidad, acababa de empezar. La creación de la Unión Soviética no fue presentada como una conquista, al menos oficialmente. Se describió como un pacto entre pueblos libres, una alianza de naciones que decidían avanzar juntas hacia un futuro compartido. Sin embargo, detrás de aquel discurso cuidadosamente elaborado se ocultaba una situación mucho más complicada. Al finalizar la guerra civil, el mapa del antiguo imperio ruso había cambiado por completo.
El territorio se encontraba fragmentado, debilitado y cubierto por las cicatrices del conflicto. Habían surgido diversas entidades que, sobre el papel, eran independientes, pero que en la realidad dependían del poder bolchevique establecido en Moscú. Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas del Cáucaso poseían su propia identidad, su historia particular y sus aspiraciones de autonomía. Pero, para los líderes bolcheviques, aquella división representaba un grave peligro. La revolución necesitaba cohesión, autoridad, una dirección común, y especialmente, estabilidad. Así nació la propuesta de construir algo completamente diferente. No sería oficialmente un imperio ni una república convencional, sino una federación de repúblicas socialistas. En 1922 se firmó el tratado que dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Teóricamente, se trataba de una federación compuesta por estados iguales que se incorporaban voluntariamente a un proyecto político compartido. Sin embargo, la palabra más importante era teóricamente. En la práctica, la autoridad se desplazaba siempre en una misma dirección, hacia Moscú. Desde la capital se adoptaban las principales decisiones. Allí se diseñaban las políticas económicas, se establecían las prioridades y se decidía el futuro de todas las repúblicas. En el centro de aquel proceso se encontraban dos hombres cuyas ideas terminarían chocando inevitablemente, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Lenin, considerado el gran arquitecto de la revolución, comprendía que imponer un dominio completo sobre todas las nacionalidades podía tener consecuencias peligrosas. Defendía una organización relativamente flexible, en la que las distintas repúblicas conservaran cierta autonomía política y cultural. No lo hacía únicamente por convicción ideológica, sino también por estrategia. Sabía que el territorio soviético era demasiado amplio y diverso como para someterlo por completo sin provocar resistencia. Stalin, por el contrario, interpretaba la descentralización como una señal de fragilidad. Había presenciado el caos de la guerra civil y sabía hasta qué punto las divisiones internas podían destruir un Estado. Estaba decidido a impedir que aquello volviera a suceder. Su proyecto era sencillo y contundente: levantar un país poderoso y centralizado, en el que todas las instituciones obedecieran directamente al centro del poder. No podía haber dudas, interpretaciones alternativas ni espacio para la disidencia. El enfrentamiento entre Lenin y Stalin no derivó en una guerra abierta. Fue una disputa más discreta y silenciosa, desarrollada mediante reuniones, documentos y decisiones administrativas. A pesar de ello, sus consecuencias marcarían el destino de millones de personas. Durante sus últimos años, mientras su salud empeoraba, Lenin comenzó a inquietarse por la creciente influencia de Stalin. Llegó a advertir sobre su personalidad, su ambición y el riesgo que suponía permitir que concentrara demasiado poder. Pero Lenin ya no disponía de tiempo. En 1924 murió, y con su fallecimiento desapareció uno de los últimos grandes contrapesos existentes dentro del régimen. Lo que ocurrió a continuación no fue inmediato. No se produjo un golpe espectacular ni una proclamación repentina. Fue un proceso mucho más lento, estratégico y eficaz. Stalin empezó a operar desde el interior del sistema. Creó alianzas, situó a personas fieles en cargos importantes y apartó, uno tras otro, a todos aquellos que podían obstaculizar su ascenso. Mientras tanto, la Unión Soviética continuaba expandiéndose y consolidándose. Sobre los mapas, parecía un proceso ordenado. Diferentes territorios se incorporaban bajo una misma bandera mientras el proyecto soviético avanzaba con seguridad. Sin embargo, aquellos mapas no mostraban los conflictos internos, las identidades sometidas ni las voces que estaban siendo silenciadas. Tampoco revelaban el precio que comenzaba a pagar la población. El Leviatán soviético había nacido. Y, como cualquier criatura de semejante tamaño, necesitaba un enorme sistema de control para sobrevivir. Un control que pronto dejaría de ser únicamente político para convertirse en absoluto. El poder total no se recibe como una herencia. Se conquista. Tras la muerte de Lenin comenzó dentro de la Unión Soviética una de las luchas políticas más silenciosas y mortales de la historia contemporánea. No hubo grandes combates en las calles ni ejércitos enfrentándose abiertamente. El verdadero campo de batalla se encontraba dentro del Partido Comunista. Joseph Stalin no era el dirigente más carismático. No poseía la capacidad oratoria de otros revolucionarios ni movilizaba a las masas con grandes discursos. Pero comprendía algo que muchos de sus rivales ignoraban. El poder no siempre pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien controla las estructuras y mueve los hilos desde la oscuridad. Desde su puesto como secretario general,
Stalin comenzó a construir una inmensa red de influencia. Nombró a personas leales en cargos fundamentales, modificó la organización interna del partido y movió cada pieza con paciencia. Era como una partida de ajedrez en la que los demás jugadores todavía no comprendían que Stalin ya dominaba el tablero. Poco a poco, sus rivales fueron perdiendo influencia. El más peligroso de todos era León Trotsky. Trotsky era un intelectual brillante, un destacado estratega militar y una de las figuras más importantes de la Revolución rusa. Para muchos, era el candidato más evidente para suceder a Lenin. Para Stalin, en cambio, representaba una amenaza que debía ser eliminada. Primero consiguió aislarlo políticamente. Después fue expulsado del partido. Finalmente, se vio obligado a abandonar la Unión Soviética. Años más tarde, Trotsky sería asesinado durante su exilio en México. Pero no fue el único. Antiguos compañeros, veteranos revolucionarios y hombres que habían luchado juntos para construir el nuevo régimen fueron acusados de espionaje, traición y conspiración. Muchos admitieron delitos que nunca habían cometido. No confesaban porque fueran culpables, sino porque sabían que resistirse podía significar torturas, represalias contra sus familiares o una muerte todavía más dolorosa. Las grandes purgas habían comenzado. Con ellas, el terror se transformó en uno de los principales instrumentos de gobierno. Nadie se encontraba completamente seguro, ni siquiera los miembros más importantes del partido. Mientras el miedo se apoderaba de las instituciones, otro gigantesco experimento estaba modificando el país desde sus cimientos: los planes quinquenales. La Unión Soviética continuaba siendo, en gran parte, una sociedad rural y agrícola. Sin embargo, Stalin deseaba convertirla en una potencia industrial capaz de competir con las principales naciones del planeta. Y quería conseguirlo en el menor tiempo posible. En lugares donde antes se extendían campos aparecieron enormes fábricas. Se levantaron ciudades prácticamente desde cero y millones de trabajadores fueron enviados a proyectos industriales en condiciones extremas. La producción de acero, carbón, armamento y maquinaria aumentó de manera asombrosa. Las cifras crecían rápidamente, pero ocultaban un coste humano enorme. Para alimentar a las ciudades y obtener los recursos necesarios para la industrialización, el Estado decidió dominar completamente el mundo rural. La colectivización forzosa obligó a millones de campesinos a entregar sus propiedades y trabajar en explotaciones controladas por el gobierno. Muchos se opusieron. La respuesta del régimen fue implacable: confiscaciones, deportaciones, encarcelamientos y ejecuciones. En regiones como Ucrania, la escasez de alimentos se transformó en una catástrofe. El Estado requisaba las cosechas y dejaba a numerosas familias sin medios para sobrevivir. El resultado fue una de las hambrunas más destructivas del siglo XX. Millones de personas murieron sin recibir ayuda y sin que buena parte del mundo conociera la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para quienes sobrevivían al hambre existía otro posible destino: el sistema de gulags. Se trataba de una extensa red de campos de trabajos forzados a los que eran enviados delincuentes, opositores políticos y ciudadanos acusados de ser enemigos del Estado. En muchos casos bastaba una denuncia, una sospecha o una palabra pronunciada en el lugar equivocado. Dentro de aquellos campos, el frío era insoportable, las jornadas de trabajo eran inhumanas y la esperanza de regresar a casa se desvanecía rápidamente. Carreteras, canales, minas y numerosas infraestructuras soviéticas fueron construidas mediante el sufrimiento de hombres y mujeres que, en muchos casos, nunca recuperaron la libertad. Mientras todo aquello sucedía, el régimen mostraba al exterior una imagen completamente diferente. La Unión Soviética se presentaba como una sociedad moderna, fuerte, unida e imparable. Paralelamente, el culto a Stalin alcanzaba dimensiones extraordinarias. Su rostro aparecía en edificios, escuelas y fábricas. Sus discursos eran repetidos como verdades absolutas y cualquier crítica hacia su figura podía considerarse una traición. La Unión Soviética había dejado de ser únicamente una promesa revolucionaria. Se había convertido en una enorme maquinaria de poder. Una máquina perfectamente organizada que fabricaba acero, armamento e influencia al mismo tiempo que destruía incontables vidas. Sin embargo, el mundo todavía no había contemplado el mayor conflicto. Mientras el régimen reforzaba su control en el interior, una nueva tormenta empezaba a formarse fuera de sus fronteras. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero una paz auténtica nunca llegó a establecerse. Europa estaba devastada. Muchas ciudades habían quedado reducidas a ruinas. Las economías se encontraban hundidas y millones de personas habían muerto. En medio de aquella destrucción,
la Unión Soviética emergía como una de las grandes vencedoras. Había resistido una de las ofensivas militares más brutales de la historia. El Ejército Rojo había logrado hacer retroceder a las tropas nazis hasta llegar a Berlín. La Unión Soviética ya no era únicamente un país victorioso. Se había transformado en una superpotencia. Pero su experiencia durante la guerra provocó una obsesión: impedir que una invasión semejante volviera a producirse. La pregunta era cómo lograrlo. Para los dirigentes soviéticos, la solución consistía en crear una amplia zona de seguridad. Un cinturón de países aliados que actuara como barrera entre el territorio soviético y las potencias occidentales. Sin embargo, en este caso, la palabra aliados no significaba necesariamente independientes. Uno tras otro, los países de Europa Oriental fueron modificando sus sistemas políticos. Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental siguieron un proceso similar. Primero se formaban gobiernos de coalición. Más tarde aparecían las presiones políticas. Después se apartaba a los adversarios, y finalmente, los partidos comunistas vinculados a Moscú asumían el control. La transformación no siempre fue inmediata ni abiertamente violenta. Pero el desenlace era prácticamente idéntico: un extenso bloque de naciones sometido a la influencia soviética. Para muchos ciudadanos, al principio los cambios parecían pequeños. Nuevas leyes, nuevos dirigentes, nuevos símbolos y promesas de reconstrucción. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no se trataba solamente de reparar los daños provocados por la guerra. También se buscaba imponer un dominio ideológico. La prensa fue censurada. Las elecciones fueron manipuladas. Los partidos rivales desaparecieron y cualquier opinión contraria fue perseguida. Europa ya no era solamente un continente destruido. Se había convertido en un territorio dividido entre dos grandes bloques. En 1946, Winston Churchill pronunció una expresión que definiría aquella nueva realidad. Una cortina de hierro había descendido sobre Europa. No se trataba todavía de una única barrera física. No existía un muro continuo que separara todo el continente, pero la división era evidente. En un lado se encontraban las democracias occidentales, encabezadas por Estados Unidos. En el otro estaba el bloque soviético, caracterizado por gobiernos comunistas centralizados y estrechamente relacionados con Moscú. Eran dos sistemas políticos, económicos e ideológicos completamente enfrentados. Dos maneras incompatibles de interpretar el mundo. Entre ambos comenzó a crecer una tensión permanente. Familias enteras quedaron separadas por fronteras políticas. Algunas ciudades fueron divididas y millones de personas tuvieron que escoger entre obedecer o arriesgarse a sufrir las consecuencias. El acceso a la información exterior fue restringido. Los viajes quedaron sometidos a fuertes controles y abandonar un país del bloque soviético se convirtió en algo extremadamente complicado. La cortina de hierro no dividía únicamente territorios. También separaba sociedades, experiencias y formas de comprender la realidad. Mientras Occidente hablaba de libertad, los gobiernos comunistas defendían la seguridad y la estabilidad. Mientras unos denunciaban la represión, otros presentaban el control como una herramienta necesaria para proteger el sistema. Pero lo que realmente estaba comenzando era algo mucho más amplio. Una guerra sin enfrentamientos directos entre las dos grandes potencias. Una lucha basada en el espionaje, la propaganda, la influencia política, la carrera armamentística y el miedo a una destrucción nuclear. Había comenzado la Guerra Fría, y sus raíces podían encontrarse en todas aquellas decisiones adoptadas años antes, durante la Revolución, la Guerra Civil, las hambrunas y la consolidación del poder absoluto. La Unión Soviética ya no era simplemente una nación. Era un sistema que se extendía más allá de sus fronteras. Una enorme sombra que cubría buena parte de Europa y que comenzaba a proyectarse sobre el resto del mundo. Pero, ¿qué permanece después de levantar un imperio basado en el control y el temor? La Unión Soviética no solo consiguió sobrevivir y afianzarse. Durante varias décadas dominó una parte considerable del planeta. Se convirtió en una de las dos superpotencias mundiales y su influencia se extendió desde Europa Oriental hasta Asia, África y América Latina. Ningún gran conflicto político, ninguna revolución y ninguna guerra importante podía comprenderse completamente sin tener en cuenta la presencia soviética. Pero aquella fuerza no apareció de manera espontánea. Fue el resultado de años de conflictos internos, decisiones extremas, represión y sacrificios humanos que con frecuencia quedan ocultos detrás de las grandes cifras históricas. Mientras las potencias occidentales desarrollaban economías de mercado y sistemas democráticos liberales,
La Unión Soviética proponía una alternativa radicalmente distinta. Un modelo en el que el Estado controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida y el individuo quedaba subordinado a las necesidades colectivas. Durante un tiempo, el sistema pareció funcionar. La Unión Soviética se industrializó a una velocidad extraordinaria. Desarrolló una tecnología militar avanzada, construyó un inmenso arsenal nuclear y desempeñó un papel fundamental en la carrera espacial. Fue capaz de demostrar al mundo que podía competir con Estados Unidos en determinados ámbitos, superar temporalmente a su gran rival. Sin embargo, bajo aquella imagen de poder, los problemas nunca desaparecieron. El control absoluto tenía un precio. La censura impedía la libre circulación de ideas. La vigilancia provocaba desconfianza entre los ciudadanos y la ausencia de libertades comenzaba a pesar sobre generaciones que ya no recordaban el caos de la revolución, pero que continuaban viviendo sus consecuencias. Gradualmente, las primeras grietas se hicieron visibles. La economía comenzó a estancarse. La burocracia se volvió pesada e ineficiente. La innovación avanzaba con dificultad y el sistema necesitaba cada vez más control para mantener su estabilidad. El mismo modelo que había permitido el rápido ascenso de la Unión Soviética empezaba a convertirse en su principal debilidad. Aún así, su importancia no terminó con su desaparición. Las fronteras actuales de Europa, la desconfianza entre Oriente y Occidente y numerosos conflictos políticos contemporáneos poseen raíces profundas en este periodo. Porque la Unión Soviética no fue solamente un país. También representó una idea, una manera de concebir el Estado, la sociedad, el control y el poder. Y aunque dejó de existir oficialmente, muchas de sus huellas continúan presentes en determinados gobiernos, en diferentes sistemas políticos y en la forma en que las grandes potencias siguen relacionándose entre ellas. La cortina de hierro no se limitó a dividir territorios. También separó mentalidades. Y entender cómo fue construida resulta esencial para comprender por qué, en muchos aspectos, nunca terminó de desaparecer por completo. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Sobre qué tema te gustaría que tratara nuestro próximo vídeo? ¿La vida cotidiana bajo el régimen de Stalin? ¿La historia de León Trotsky? ¿O las terribles condiciones que sufrían los prisioneros dentro de los gulags? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado este vídeo y disfrutas descubriendo este tipo de historias, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.